Pues hemos venido hablando acerca de los rudimentos. Bueno, primero hablamos acerca de los actos proféticos. ¿Amén? ¿Sí recuerdan los actos proféticos? ¿No? No, yo sé que sí los recuerdan, porque es algo que usamos más dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? A través de la danza, de los panderos, del aceite, de muchos simbolismos que tenemos dentro de la iglesia cristiana. Se utilizan los actos proféticos para representar algo o establecer en fe algo. Y veíamos que la causa de que existan los actos proféticos son los remas de Dios, o sea, palabras específicas que Dios va trayendo día a día a nuestra vida para establecer algo. Y ese algo lo hacemos en fe, creyendo que Dios va a obrar. Pero veíamos que si ese acto profético no está dirigido por Dios y nada más es una copia o nace del corazón humano, pues no sirve. ¿Me explico? O sea, no sirve. Por más buena intención que tú tengas, no sirve, porque nace de tu corazón. O sea, necesita venir del corazón de Dios. Hoy en día, desgraciadamente, se nos enseña que hay que hacerlo en fe. ¿Sí? Pero, a ver, bueno, vamos a hacer algo. Permítanme. Ya saben que a mí me gusta enseñar. A nosotros se nos ha enseñado, y no es el tema, pero quiero aclarar esto porque son bases para todo lo demás que viene, ¿sabe? La fe se nos ha enseñado que es certeza y es una convicción, ¿ok? Y tú debes de hacer las cosas en certeza y convicción de que Dios va a obrar, ¿sí o no? Hello. O sea, es lo que se nos ha enseñado, ¿sabe? Que tú debes de hacer las cosas con certeza o en certeza y en convicción de que Dios va a obrar. Entonces, estamos haciendo esto, a ver si sucede. Eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Hacemos cosas en certeza y convicción de que Dios lo va a hacer, pero estamos esperando a ver si sucede, a ver si Dios lo hace. ¿Sí o no? Eso es lo que se nos ha enseñado. Tú hazlo en fe, tú hazlo en certeza, tú ten fe que Dios lo va a hacer. ¿Sí o no? Hermanos, bueno, pues eso está mal. Eso no es un principio bíblico, eso es un principio humano. Y eso es lo que la iglesia viene haciendo durante años y años y años y se nos ha enseñado. ¿Vale? Habacuc 2:4, a ver, alguien búsqueme Habacuc 2:4. Gracias, Anita, a ver por ahí. Dice Habacuc 2:4, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo, ahí dice en su fe. La Reina Valera dice, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense muy bien. Ahora Romanos 1:17. Algunas citas me las sé de memoria, ¿verdad? Porque las manejo mucho, pero también las citas no me las sé muy bien de memoria. Pero sé lo que dice la Biblia. Ahora miren lo que dice Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo, ¿por qué? Ya no dice por su, ahora dice por la. Esto es tu fe. Antiguo pacto. Tú tienes fe de que Dios va a hacer algo y lo haces creyendo que Dios va a hacer algo. Oras esperando que Dios haga algo, creyendo que Dios va a hacer algo. Ayunas, te aposentas, lo mismo. Todo lo que haces lo haces creyendo que Dios va a hacer algo. Esa es tu certeza y tu convicción, que Dios va a hacer algo. Esa es una fe humana. Parece espiritual, pero no es espiritual, es humana. Y no es mala. No es mala. ¿Por qué? Porque en los rudimentos, ¿qué vimos? La fe en Dios. Es un rudimento. Es algo básico, es para niños. Que el ser humano aprenda a tener fe en Dios. ¿Cuántos ya tenemos fe en Dios? Todos, años.
Pero Hebreos nos dice que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, tener fe en Dios tiene que quedar de lado, ya lo vimos, para pasar ¿a qué? A la fe de Dios. Yo hago una pregunta: cuando Jesús iba a hacer algo, ¿esperaba a que el Padre lo hiciera o sucediera? ¿O lo hacía en certeza y convicción de que el Padre lo estaba haciendo? Él decía, levántate. ¿Esperaba a ver si se levantara? ¿Hacía las cosas declarando a ver si sucedían? Porque la fe, escucha, la fe es un don interno, ¿sí?, que produce certeza y convicción. Cuando tú haces las cosas en fe, no es tu certeza y no es tu convicción, es una certeza y convicción que Dios pone en tu corazón y que por ello declaras y por ello confiesas. Una realidad que tú sabes que existe porque a ti se te está impartiendo, no viene de tu corazón a ver si sucede. ¿Sí me explico? O sea, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo, que la hermana está enferma y yo le digo, hermana, levántese en el nombre de Jesús, tenga fe, levántese, ponga en fiel, confiese la palabra, a que el Espíritu Santo venga y me diga, dile que se levante. Entonces, ¿qué hay en mí? ¿Certeza y convicción mía? ¿O Él me puso la certeza y la convicción? Le digo, hermana, levántate, dice el Señor que te levantes. Eso sea Jesús. El ser humano, el cristiano, no ha aprendido a dejar esto. No ha aprendido a hablar en Él, en esa certeza y convicción de que ya las cosas están hechas. Por eso hablábamos hace 8 días, da gracias. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, Señor, porque soy próspero. Gracias, Señor. Hay una certeza y una convicción de que Él ya lo hizo o no lo hizo. Consumado fue. Pero tú estás esperando a que eso se haga real. Entonces no estás en certeza y convicción. Eso ya fue consumado. No se hace real. ¿Por qué? Es lo que vamos a empezar a aprender. ¿Me explico? Es lo que vamos a empezar a aprender. ¿Por qué no se hace real si en Cristo, escucha, en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? El cristiano no busca ser bendecido, él ya fue bendecido. Pero todos buscamos ser bendecidos. Todos clamamos y esperamos una bendición. Si Él ya dijo que fuimos bendecidos, ¿por qué buscamos y esperamos una bendición? Porque no hemos entendido el Evangelio. La bendición no se espera, la bendición se vive. Y cuando tú vives en ello, te va bien, porque estás viviendo en ello. No esperas nada, vives en ello. No sé si me estoy explicando. Bueno, y si no, ahorita lo vamos a empezar a comprender. Escucha. Mateo capítulo 16, verso 19, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, es decir, el mundo material y el mundo espiritual. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El tema que vamos a ver en esta mañana se llama las llaves del reino de los cielos. Escucha, aquí yo voy a empezar a hacer ya un parteaguas. Todos los domingos vamos a empezar a hablar de ya un tema diferente al de los miércoles. La introducción que yo vine haciendo miércoles y domingo servía para los dos temas. Ahora vamos a empezar a hablar qué son las llaves del reino de los cielos y sus leyes, sus principios, y los miércoles vamos a empezar igual a hablar otras leyes universales que están también en la palabra de Dios, y nos vamos a ir por otra línea. ¿Está bien? Aquí nos vamos a dividir. Hoy es el parteaguas. Domingos vamos a hablar de las llaves del reino de los cielos. ¿Ok? Y los miércoles vamos a empezar a hablar acerca del origen del pecado.
Son dos temas extremadamente profundos. Espero que no te los pierdas, porque esto va a trastornar y a cambiar tu vida como no tienes idea. ¿Ok? Entonces, el tema se llama las llaves del reino de los cielos. Y aquí Jesús nos está diciendo algo muy interesante en la persona de Pedro. Jesús nos lo dice a nosotros en la persona de Pedro. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? A ti, o sea, tipo de a tu persona, a la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos, ¿qué necesita? Llaves. Y estas llaves consisten en que lo que tú atas en la tierra, se ata en el cielo. Y lo que tú desatas en la tierra, se desata en el cielo. Ahora, observen, hay un principio. Lo que tú haces en el plano físico va a repercutir en el plano espiritual. ¿Cómo lo dice? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra, fíjense muy bien, ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, ¿se dan cuenta? El principio, ligar en la tierra y desatar en la tierra, y el efecto es en el cielo. Yo durante toda mi vida cristiana he visto, he escuchado, he aprendido, los que hemos estado en guerra espiritual o nos ha gustado la guerra espiritual, utilizamos este principio, pero torcido. ¿Cierto o no? ¿Sí lo captaron o no lo captaron? Es el principio, pero torcido. ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo oramos y oramos y oramos y oramos para que algo suceda. ¿Me estoy explicando o no? Y no estoy en contra de la oración. Solamente que la oración tiene que ver con el cielo, no tiene que ver con la tierra. Y lo hemos representado como que tiene que ver en la tierra, porque pues yo estoy orando en la tierra. ¿Me explico? Como lo estoy haciendo en la tierra, pues entonces estoy dentro del principio. Pero no estoy dentro del principio. Porque cuando nosotros oramos o guerreamos, hacemos declaraciones espirituales en el ámbito espiritual. Declaramos hacia los aires, hacia el mundo espiritual, a golpear lo espiritual para que se establezca en la tierra. Ese es el principio. Pero está mal. Y está dividida la guerra espiritual en 3 niveles, dijéramos 1, 2 y 3. ¿Cuál es el primer nivel o en qué consiste el primer nivel? En el plano humano. Fíjense muy bien, el primer nivel es el plano humano, ahorita te lo voy a explicar. El segundo nivel es el plano cartográfico. Y el tercer nivel es el que les nombraba yo hace un momento, el de hacer declaraciones al aire. ¿Sí me explico? Entonces, el primer nivel, ¿en qué consiste? En tu vida personal. Si tú quieres orar, si tú quieres declarar, si tú quieres ir a una colonia y orar por alguna persona, una casa, un centro nocturno, una cantina, un lugar de hechicería, lo que tú quieras hacer, primero tienes que estar bien en tu vida cotidiana, personal. Porque si tú vas a hacer guerra a ese lugar, estamos hablando de cartografía, tú vas a hacer guerra a ese lugar, pues eso se te puede venir contra de ti y te puede lastimar porque no estás bien espiritualmente. Tu vida está torcida, está chueca, está sucia. ¿Me explico? Y lejos de pegarle, eso te va a pegar a ti. Ese es el primer nivel. Ahí se une con el segundo nivel. ¿Sí se dieron cuenta? Y el tercer nivel es que si estás bien igual, todas esas declaraciones al mundo espiritual van a pegar. Y entonces se va a establecer eso en la tierra. Fíjense muy bien. Todas esas declaraciones que tú hagas van a pegar en el mundo espiritual y entonces vas a ver los resultados en la tierra. ¿Sí? Así es como lo hemos manejado.
Pero el texto dice que lo que hagas en la tierra tiene que repercutir en el mundo espiritual. No dice que lo que hagas en el mundo espiritual tiene que repercutir en la tierra. Entonces, todos de una forma inconsciente le hemos dado más prioridad, y tal vez ustedes se han dado cuenta, al nivel 2 y al nivel 3. Nos ponemos de acuerdo y decimos, hermanos, vamos a orar por la ciudad, y todos vamos a orar por la ciudad. Hermanos, vamos a hacer guerra espiritual, y hacemos guerra espiritual, y ayunamos y oramos. Pero la pregunta es, ¿y el nivel 1? ¿Y el nivel 1? O sea, el más importante, ¿cómo está tu vida? Y siempre decimos eso, que no esté sin pecado. O sea, lo importante es que tu vida debe de estar sin pecado, porque si está en pecado no tiene fuerza. Pero poco a poco, los que vengan los miércoles, vamos a ir comprendiendo qué es realmente el pecado, porque el pecado no es lo que todos conocemos como pecado. Esos son efectos del pecado. Yo sé que, se los vuelvo a repetir, necesito que estén presentes, porque a las enseñanzas, si no las entienden, su mentecita va a dar vueltas y vueltas y no van a poder comprender las cosas como deben de ser. De verdad, yo les invito de todo corazón que no falten, para que sean enriquecidos. De verdad, hermanos. ¿Ok? Yo les decía el otro día, nos enseñaron en Génesis una fábula, un árbol, una serpiente, un hombre, una mujer que comieron y fueron destituidos, y se puso un ángel, una espada desenvainada de fuego para que no regresaran al árbol de la vida, y lo sacaron. Todo eso es una fábula, pero lo tenemos como una historia literal, real. Pero es una fábula, y de ahí viene el origen del pecado. Y todos pensamos que el pecado original, ¿qué es? ¿Me escucho? ¿Nadie sabe? La desobediencia. Es lo que nos han enseñado. Desobediencia. Pero si es una fábula y no hay un árbol, no hay una serpiente, no hay una pareja, la pregunta es entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Ok? Bueno, nosotros podemos especular mucho de qué podría ser, pero la Biblia enseña qué fue lo que sucedió. Y ahí está. Pero aunque está, no lo vemos. Seguimos bajo un sistema tradicional religioso que nos dice que desobedecieron y comieron del árbol que no deberían de haber comido. Pero ahí vamos a aprender, otro día vamos a aprender que nada que ver con lo que la Biblia enseña. ¿Vale? Pero vamos a ir poco a poquito. Entonces, regresamos a este punto. Dios dio a la iglesia, a tu vida y a mi vida, el poder de atar y de desatar, de permitir cosas que entren a mi vida o cosas que salgan de mi vida. Y esa es una llave. Que tú tienes la autoridad de permitir que algo entre a tu vida o algo salga de tu vida. ¿Me explico? Y no tiene que ver, escucha, no tiene que ver con que si estoy viviendo bien o estoy viviendo mal en el sentido de pecado, sino tiene que ver en el sentido si estoy en armonía o en paz con el prójimo y con Dios. No sé si me estoy explicando. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Un ejemplo, ahorita a lo mejor tú vienes peleada o peleado con tu esposa. Podemos decir, estás en pecado, ¿no? Pero trasládalo hay una desarmonía. ¿Sí me explico? Velo de ese ángulo, hay una desarmonía. Dios te dice que ames y en este momento no estás en amor, estás en tristeza, en rencor, en melancolía, en ira, en enojo. Estás vibrando mal. ¿Me explico? Entonces no se trata nada más de decir, ay, el hermano está en pecado. No, escucha, esto trasciende más.
Porque tú puedes ahorita decir, ay, ya me reconcilié con mi esposo, ¿no? Pero ¿hasta dónde fue de labios para afuera o fue de corazón? ¿Y hasta dónde es algo que ya viene de tiempo atrás o es algo momentáneo? Y Jesús dijo algo bien importante. Escucha, Jesús dijo algo bien importante. Cuando un hombre codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, la ley, escucha, la ley restringía acciones. Si cometes el pecado, es pecado. Pero si lo tienes en el corazón, no es pecado. Eso enseñaba la ley y determinaba la ley. Pero la gracia no es así. La gracia determina pecado cuando tú lo concibes en tu corazón o en tu mente. ¿Esto qué nos enseña? Que muchos de nosotros aparentemente podemos estar sin pecar, pero estamos en un estado disonante, sin armonía delante de Dios, y aparentemente no hemos pecado. Entonces, ¿sí están dándose cuenta cómo lo que nosotros llamamos pecado es un efecto de una desarmonía interna? Somos seducidos, dice la Biblia, por nuestra propia concupiscencia, y la concupiscencia, siendo consumada, da luz el pecado, la práctica. Por eso les digo, lo que hacemos es un efecto. A Dios no le interesan los efectos. Y esto te va a pegar bien cañón. A Dios no le interesan los efectos. A Dios le interesa el problema interno que tú y yo tenemos. Eso es lo que realmente nos separa de Dios, no la práctica. Pero nosotros religiosamente, al que vemos que está haciendo lo malo, pues lo censuramos, lo señalamos, lo castigamos, lo disciplinamos, etcétera, etcétera. Y al que no vemos, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero delante de Dios, ¿cómo está uno, cómo está el otro? Igual. Entonces, vuelvo al punto. Dios nos enseña que en ti y en mí está el poder de atar y de desatar. Tú abres puertas o tú cierras puertas. Por eso Jesús dijo que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Así es, porque del corazón salen los homicidios, los hurtos, las borracheras, los adulterios, las fornicaciones, todas esas cosas salen del corazón. Es el efecto de algo interno. ¿Ok? Entonces, seguimos. Escucha, este pasaje es una revelación de lo que está oculto a simple vista, pero nos muestra la conexión profunda entre el plano físico, la tierra, y el plano espiritual, los cielos. Las llaves del reino de los cielos no son objetos literales, sino símbolos como en el antiguo pacto. Estas leyes no son solo conocimientos, pero generan el entendimiento y el poder o la capacidad para obrar y accionar en el plano terrenal, a fin de permitirle al ser humano acceder a realidades superiores y alinearse a las leyes universales de Dios. Entonces, ¿qué son las llaves? Es un conocimiento que está en la Escritura, pero que nada más lo leemos y creemos comprenderlo, pero no lo practicamos. Y si realmente lo comprendiéramos y lo practicáramos, nuestra vida viviría en armonía con Dios. O sea, lo que tradicionalmente diríamos, andaríamos en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Y cuando andamos en la voluntad de Dios, pues decimos, todo nos va a ir bien. Entonces, a veces pensamos que porque no estamos practicando lo malo, pues yo estoy bien. Pero ¿cuántas cosas no traes cargando dentro? ¿Cuántas cosas no quisieras hacer, pero no las haces por el qué dirán? No las haces por las consecuencias que te van a acarrear, pero ahí están. Eso no es pecado, ¿verdad? Eso no abre puertas, ¿verdad? Eso no te cierra puertas. ¿Verdad que no? Hermanos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién
Jesús, cuando le está dando a Pedro, le está dando un conocimiento que siempre ha estado ahí y que, le digo, lo sabemos aquí en la mente, pero no nos ha bajado al corazón de la importancia de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Dice Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Podríamos agregar, tal es el pensamiento y tal es el corazón del hombre, tal es él, porque lo que traes dentro tarde o temprano se va a reflejar. Amén. ¿Me pueden prender ese, por favor? Seguimos, escucha. Las llaves del reino representan conocimiento, un conocimiento secreto y una sabiduría secreta para obrar a fin de abrir o cerrar puertas, ¿sí?, de nuestra existencia. Estas puertas son internas o externas y están destinadas a laborar dentro de nuestra profesión, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro ministerio, dentro de nuestra propia persona, dentro de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Es un conocimiento que repercute de generación en generación en todo nuestro entorno y en nuestra propia persona. Más adelante vamos a hablar algo más profundo. Quiero ir suavecito, poco a poco, para que nos vayamos entendiendo. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, me voy a adelantar un poquito, la mayoría de nosotros hemos escuchado algo acerca del karma, ¿sí o no? Y a lo mejor no lo creemos, a lo mejor algunos sí lo creen. ¿Por qué? Porque tal vez pocos o ninguno de los que están acá nos hemos detenido a investigar qué es el karma. ¿Será bíblico? De cierta forma sí, porque dice que lo que sembramos lo cosechamos. O sea, en otro país, en otro continente, en otra lengua, le llaman karma. Y nosotros en la Biblia se llama la ley de la siembra y la cosecha. Pero cuando tú lo estudias, te vas a dar cuenta que es lo mismo y nosotros lo vamos a estudiar. Pero desgraciadamente lo sabemos de una forma muy simple, que es el karma. Y después vamos a profundizar para que nos demos cuenta realmente qué es y cómo trasciende en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y se va de generación en generación con nuestros hijos. Eso es bien delicado. Y por más que tú lo quieras romper, escucha, no es tan fácil romperlo. En la iglesia cristiana, ¿sabes cómo le llamamos? De otra forma, maldiciones generacionales. ¿Y se rompen fácilmente? ¿Cuántos hemos orado, ayunado para cancelar cosas en nuestros hijos y las vemos que se siguen repitiendo? Y aunque nos dicen declara y confiesa, ahí están. ¿Sí o no? Para que se den cuenta que así no es. Hay leyes, hay un conocimiento que Jesús dejó marcado en la Escritura que nos dice cómo hacer para romper esas maldiciones que ya fueron rotas en Cristo. Escucha, en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, no se rompe. Y tú te puedes decir, pastor, pero yo estoy en Cristo, tengo 10 años, tengo 5 años, tengo 20 años estando en Cristo. No, eso no es estar en Cristo. Eso nos enseñaron que es estar en Cristo. Pero eso no es estar en Cristo. El día que tú te convertiste o aceptaste a Cristo o te bautizaste, eso no es estar en Cristo. El día que naciste de nuevo, eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo es algo más profundo, que también no lo hemos entendido. Y si ustedes buscan en la Escritura, esos en Cristo, son misterios, son cosas secretas que también están en la Escritura. Y que nos enseñan grandes realidades a vivir. Y las vamos a ir comprendiendo poco a poco. ¿Ok? Sigo. Escucha. Las llaves simbolizan principios espirituales como el amor, el perdón y la verdad, que liberan al alma o a las personas de malas emociones, pensamientos y acciones.
de las malas circunstancias de la vida y de las ataduras espirituales y terrenales. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Un conocimiento, pero en sí son principios que traen liberación. ¿Por medio de qué? Del amor, de la paz, de la tolerancia, de la misericordia, de todas esas virtudes que Jesús nos enseñó. Que cuando tú y yo las practicamos, las estamos utilizando las llaves. ¿Ya lo estás entendiendo así bien rápido o todavía no lo captas rápido? O sea, tú quieres tener misericordia, usa la llave de misericordia. Yo les decía en los temas pasados, tú quieres que a ti se te haga misericordia, sé misericordioso. No de vez en cuando, no, tienes que crear un estado en tu espíritu de ser misericordioso. Que te nazca, que lo desarrolles. Eso es desarrollar, formar a Cristo. No sé si me estoy explicando. Cristo fue misericordioso. Cristo está en ti, pero no está formado. Eso es estar en Cristo. Cuando tú formas una parte de Cristo, estás en Cristo. Si tú no aprendes a ser como Cristo, misericordioso como Cristo, no estás en Cristo. Puedes hacer misericordia, pero no eres misericordioso. Por lo tanto, contigo se podrá hacer tal vez misericordia, pero no se te hará misericordia. ¿Amas o no amas? ¿Perdonas o no perdonas? Son cosas que tenemos que desarrollar. Por eso Pablo decía, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿A quién se los dijo? Y los Gálatas eran cristianos o no eran cristianos. Eran nacidos de nuevo o no eran nacidos de nuevo. Comenzaron por el Espíritu y ¿dónde estaban terminando? ¿Se dan cuenta cómo formar a Cristo no tiene que ver con un aceptar a Cristo o un nacer de nuevo? Es un desarrollo de esa vida interior que tú ya decidiste. Y muchos de nosotros como cristianos nos hemos quedado en que pues yo ya recibí a Cristo, yo ya soy cristiano, yo canto, yo alabo, yo pues trato de llevarla bien y portarme bien y pues ya Dios dirá en aquel día. O por fe yo ya soy salvo, por la fe. ¿Y cuánto nos preocupamos por formar a Cristo? ¿Se puede o no se puede? Tienes una llave, la llave de la misericordia. Sé misericordioso y se te abrirá la puerta de la misericordia. No seas misericordioso y se te cerrará la puerta de la misericordia. Jesús, escucha, Jesús enseñó el Evangelio con su vida. El Evangelio de Jesús está expresado en su vida, no en sus palabras, en su vida. Y muchos de nosotros no hemos comprendido el Evangelio. Yo luego le he dicho a la iglesia, ¿dónde murió Jesús? ¿En la cruz o en su diario vivir? ¿Cuál es la obra que nos salva a nosotros? ¿La cruz o su diario vivir? ¿Me explico? Y nosotros le hemos dado relevancia al momento cuando llegó al Gólgota y fue crucificado y derramó su sangre. Ese fue el efecto de una causa. Si Jesús no hubiera muerto en vida, si no hubiera muerto a su yo, no se hubiera despojado de sí mismo, si no hubiera estado en armonía toda su vida con el Padre, de nada hubiera servido ese sacrificio. Ahí no está la consumación, ahí no está la obra está en el diario vivir. ¿Me explico? Pero esa parte no se enfatiza a la iglesia. No la hemos podido ver, no la hemos podido entender. La verdadera muerte válida de Jesús estuvo en el diario vivir, no en el madero. ¿Me explico? Seguimos. Escucha. En las tradiciones esotéricas se enseña que el ser humano posee dentro de sí las llaves para abrir los misterios del universo y de su propio ser.
estas llaves son accesibles a través de la meditación, la introspección o la práctica espiritual. ¿Qué es el esoterismo? El esoterismo consiste en enseñanzas que están ocultas, que no se les da a cualquiera. En la iglesia cristiana también tenemos o no tenemos. Vamos por partes y Jesús lo está enseñando. Que no todo se le puede dar a la gente de la noche a la mañana, aunque quisiéramos, no lo podemos entender de la noche a la mañana. Entonces tenemos que ir poco a poquito, con bolitas y palitos, a fin de que lo vayamos comprendiendo poco a poquito. Pero estas llaves, escucha, nos está diciendo que son accesibles a través de la meditación, introspección y la práctica espiritual. Si tú meditaras todos los días o todas las noches cómo fue tu conducta en este día, ¿podrías hacer un cambio o no podrías hacer un cambio? Si tú tuvieras la intencionalidad de formar a Cristo día a día, descubrirías qué hiciste mal en este día a fin de mejorarlo mañana. Esa es la meditación que tenemos que tener. La introspección, ¿qué fue lo que ocasionó ese detonante para que yo gritara, para que se me salieran las culebras y los carpiotes y las cucarachas de la boca? ¿Qué fue lo que me hace siempre caer en este punto? Siempre tiene que haber un detonante. Hay cosas que tú puedes tolerar y hay cosas que ya no toleras. Esas que ya no toleras son las que detonan que salgas ¿cómo se puede decir? De tus límites, de tus casillas. Tienes que identificarlas para trabajar en ellas y no vuelvas a reincidir o caer en ellas. ¿Por qué? Porque si no identificamos, siempre vamos a ser instintivos, viscerales. Y nos vamos a estar arrepiente, entre comillas. Porque si nos arrepentiríamos, no lo podríamos hacer. ¿Me explico? ¿Sí lo entendiste? Si nos arrepentiríamos, no lo volveríamos a hacer, pero no estamos arrepentidos, por eso reincidimos. ¿Ok? Sigo. La frase, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, habla de la capacidad de cada ser humano para manifestar y transformar su realidad, tanto en el plano material como en el espiritual. El principio inicia en lo terrenal. Atar significa establecer intenciones, compromisos o restricciones para alinearnos a la voluntad de Dios o para alinear la voluntad humana a la voluntad de Dios. ¿Cuántos tenemos ese detenimiento? Yo me voy a empezar a poner límites. Yo tengo que tener la intención desde hoy de esto ya no más me lo voy a permitir en mi vida. No todo, comienza con una área por mes. Una por mes. Trabaja todo un mes en una área. Olvídate de todas las demás. No te preocupes si reincides en todo lo demás. Enfócate en un punto. ¿Me explico? Ahora, antes de que te enfoques en un punto, pídele a Dios que te muestre cuál es ese punto. Porque la mayoría de nosotros trabajamos en lo externo. Y yo les decía hace un momento, fíjate en los detonantes. Es que ya no quiero decir malas groserías. El problema no son las malas groserías, el problema es qué provoca que llegues a ese punto de decir malas groserías. ¿Me explico? Cuando tú te enfocas en la raíz del problema, muchas cosas se van a interesar. Es como cuando queremos que una persona alcohólica deje de tomar y lo encerramos. Con eso va a dejar de tomar. Su problema no es el alcohol, su problema es interno, una emoción. Entonces tenemos que ir, ¿qué fue lo que detonó que esa persona empezara a tomar? Y hay que sanar esa área para que la persona deje de tomar. ¿Me explico? Así nosotros practicamos muchas cosas, pero hay algo que ocasionó que las empezáramos a practicar.
Y algunas, escucha, algunas ya son de herencia generacional. Así como a ti se te desarrolló una enfermedad hereditaria de tus padres, de tus abuelos, así también se desarrollan hábitos de tus padres, de tus abuelos y de toda tu descendencia. ¿Sí lo sabías o no lo sabías? ¿Sí? O sea, tú eres la suma total de todos los de atrás. Lo quieras o no lo quieras. Y cambiarlo no es nada fácil. Y heredarlo, bien fácil. ¿Me explico? Eso es lo que Dios nos está enseñando. Tienes la capacidad de cerrar todo eso con amor, con misericordia, con compasión. Ya te di la llave. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿La usas o no la usas? Es que la tienes que usar. Y no es una, son muchas. Porque son áreas específicas. Áreas específicas. Grábatelo, son áreas específicas. No es de que, voy a ser misericordioso y por eso lo demás se va a componer. No. Son áreas específicas. Por eso tienes que ir a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Y muchas cosas se van a enderezar cuando le pegues a la raíz. ¿Ok? Sigo. Desatar se refiere a liberar, a soltar aquello que limita tu crecimiento espiritual, ¿sí? Como tus creencias, tus pensamientos, tus emociones negativas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué nos tenemos que desatar? De emociones, de pensamientos, de actitudes, de hábitos. Pero es más fácil orar, ¿sí o no? Hermanos, es más fácil meterme 3 días en oración y ayuno y pedirle a Dios que me libere de esto que yo poder hacerlo. O sea, siempre evadimos nuestra responsabilidad personal, se la metamos a Dios. Tú eres el que tienes que hacer la obra. Porque estamos en el viejo pacto, teniendo fe y certeza de que Él algún día lo va a hacer. Y pues mientras Él no lo haga, pues yo sigo en lo que sigo, porque la obra es de Él, no es mía. Pero el nuevo pacto dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El nuevo pacto dice que tú te mueves en Él, no esperas a que Él lo haga, porque ya no estás en tu fe, estás en la de Él. Y Él dice que puedes, ¿no? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. O sea, nos llenamos la boca, todo lo puede en Cristo, pero en el diario vivir no podemos. Dejaste las llaves colgadas. No puedes. No puedes cerrar, no puedes cancelar. No puedes soltar esa mala palabra, no puedes soltar esa mala, ese mal hábito, esa mala emoción. Es que así soy. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? ¿Cuántas cosas tú y yo estamos permitiendo que sucedan y que se repitan en nuestros hijos? Ninguno de nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya mal, pero si en cambio no nos damos cuenta todo lo que les hemos sembrado para que les vaya igual o peor. Porque una de dos, o tú refuerzas todo lo que vienes arrastrando, o tú lo mejoras. No hay de otra. No hay de otra. ¿Ok? Seguimos. Este principio es uno de los 7 principios que se describe. Escucha lo que voy a decir y espero que lo entiendas y poco a poco lo vamos a ir analizando. Que se describen en el libro del Kibalión. ¿Alguien ha escuchado ese libro? ¿El Kibalión? Bueno. Este libro es atribuido a un grupo anónimo de personas que se autodenominaron los 3 iniciados. Los otros 6 principios, los 7 principios son el mentalismo, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y efecto, la generación, etcétera, etcétera. Estos principios enseñan que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es decir, lo que ocurre en el mundo interno del alma se refleja en el mundo externo y viceversa.
Ahora, no me voy a meter tanto en esto porque esto yo lo voy a empezar a explicar los miércoles. ¿Vale? Yo espero que no falte. ¿Sí? Pero nosotros conocemos como leyes los 10 mandamientos, pero eso es para niños. Hay leyes que son universales. Escucha, universales. Esas leyes no son universales, son leyes morales. Universales pero morales. Y las que yo te estoy hablando son leyes espirituales universales. ¿Tú conoces lo que es la gravedad? ¿La puedes esquivar? ¿Verdad que no? Aunque vayas en un avión, está la gravedad. No la puedes alterar. Bueno, así son estas leyes. Son inquebrantables. Son leyes creadas por Dios, establecidas por Dios. Y si tú y yo no las conocemos, todo el tiempo las vamos a estar quebrantando y vamos a estar recibiendo justa retribución. Pero tú y yo le llamamos Dios me castigó. ¿Me explico? Es que hice algo malo y Dios me disciplinó, porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Para que no me salga del huacal, Dios me disciplinó. Y allá afuera dicen, el karma te cayó. Pues ni es el karma ni es que Dios te disciplinó, son leyes. ¿Me explico? Pero religiosamente le aventamos la responsabilidad a Dios. Dios me castigó. No, no te castigó. Es tu cosecha. Y mientras tú no entiendas que es tu cosecha, tú vas a seguir igual, recibiendo justa retribución. Y pensando que es solamente una corrección de Dios para que no te desvíes, Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cada vez que tú y yo nos desviamos, recibimos justa retribución. A ver. Bueno, es un ejemplo nada más. Imaginémonos que de aquí a acá es la FM. Y de aquí a acá, ¿cuál es? La AM. Son dos estaciones de radio diferentes. ¿Sí o no? Si yo estoy aquí, por más que me esfuerce, ¿puedo escuchar la FM? ¿Por qué? Porque no estoy en la frecuencia. ¿Sí me explico? O sea, por más que yo esté ahí tratando de agarrarla, nunca la voy a agarrar. Es otra frecuencia. Muchos de nosotros estamos aquí tratando de sintonizarnos con Dios y nunca vas a poder. Y estás aquí orando, ayunando, clamando y no sé qué tanto haciendo, pero no te regresas a la FM. Quieres que aquí Dios te hable, que aquí Dios responda y que aquí Dios enderece todo. ¿Cierto o no es cierto? Las leyes del reino te dicen, regrésate a donde tienes que estar. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Qué dice Isaías? Me buscan, o sea, están aquí tratando de encontrar a Dios como gente que hiciere justicia. Me ofrecen sacrificios y holocaustos que ya estoy harto, los detesto. Están acá, tratando de encontrar a Dios que está aquí. O sea, ¿hasta cuándo? Ya no lo puedo sufrir. Vayan y restituyan. Denle al hambriento, denle al sediento, visiten al que esté en la cárcel, ayuden a las viudas. Esa es la frecuencia, esa es la llave para que esto se te resuelva. Pero bien religiosamente estamos todos aquí cantando, aplaudiendo, danzando, declarando, proclamando y no sé qué tanto, echando aceite, vino, sal y un montonal de mercurios como si fuéramos brujos. A ver si sucede. En fe tiene que suceder, pero la obediencia no está. Esas son las llaves. La obediencia.
Cristo en tu vida. Sujétate a las leyes, a los patrones que estableció Cristo. Pero no lo hacemos. Nos acomoda esto. Esto nos acomoda. Religiosos. Es un sistema religioso que nos mantiene en esclavitud, en engaño, en ignorancia, creyendo que esa es la forma correcta. No es la forma correcta y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. No es la forma. ¿Ok o no ok? Seguimos. Escucha. La escritura bíblica enseña lo mismo, solo que con diferentes nombres, es decir, la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que claramente podemos ver que todo lo que hagamos en esta vida repercutirá en esta vida. Lo que atas en la tierra repercute en el mundo espiritual y viceversa. Tú te atas en la tierra, ¿dónde vas a estar atado? En el mundo espiritual. El otro vez les decía, llegaron unos hombres, ¿sí? Y quisieron echar fuera a una persona, a un demonio que estaba en una persona. Y esos hombres le dijeron al demonio: os conjuro por Jesús y por Pablo. Y el demonio les dijo: conozco quién es Jesús y sé quién es Pablo. Y saltó sobre ellos, los golpeó, los desnudó y salieron huyendo. Pregunto yo, ¿lo conocían ellos a él? ¿Lo conocían? Ellos dijeron: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero a ellos no los conocían. O sea, su vida, su armonía, el vivir conforme a la voluntad de Dios, en armonía a las leyes de Dios, no resonaba en el mundo espiritual. No sé si me explico. Es como si le pusiéramos poquito volumen y le preguntaríamos a alguien en la esquina: oye, ¿se escuchas? No, pues no se escucha. O sea, nuestro estado energético, vibracional, tiene que ser conocido en los ámbitos espirituales. Y todo lo que tú haces en la tierra establece en el cielo quién eres tú. Por eso yo les decía otro domingo pasado, la multiforme sabiduría tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Cómo se da a conocer tu sabiduría? Tu proceder. La palabra sabiduría quiere decir la correcta aplicación en todas las cosas. O sea, tú tienes el conocimiento, tienes la palabra, la estás aplicando correctamente, se están dando cuenta que tú eres sabio, porque tu energía está siendo conocida. El mover que está en tu vida, el espíritu que está vibrando en tu vida, la vida de Dios en ti está siendo conocida. Eso quiere decir. Y como iglesia no estamos siendo conocidos. ¿Me explico? Escucha, Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís, mira quién le dice Jesús, a vosotros los que oís. A ver, ¿cuántos oyen? No está hablando de un oído natural, está hablando del espiritual. Esta palabra va dirigida a los que se creen espirituales, a los que se creen que están escuchando a Dios. ¿Sale? Ahí les va. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Para quién es la palabra? ¿Para ti o para el culto? Si tú y yo creemos que somos personas espirituales, esto es para ti y para mí. O sea, quiere decir que tú crees que sí puedes amar al que te aborrece. Y si tú no lo crees, no es para ti. Por eso no tienes oídos para oír. Si tú dices:
pastor, eso está bien cañón, no es tan fácil. No es para ti esta palabra. Estás en otro estado, estás en otro nivel, no te preocupes. Algún día se te revelará, algún día lo comprenderás, pero mientras vas a seguir sufriendo las consecuencias. Y no chilles. Aguántese. ¿Me explico? Por eso Jesús decía, para el que tenga oídos para oír. El que quiera crecer más, quiere que le vaya bien, pues no ame al que lo ame al que lo aborrece. Vas a ir a otro nivel y te va a ir mucho mejor. A veces nosotros, fíjate, como iglesia cristiana queremos que todo mundo sufra el agravio, ¿sí o no? Hermanos, ¿sí o no? Y si el hermano no sufre el agravio, decimos, es bien carnal. ¿Quién dice que es carnal por no sufrir el agravio? ¿Les pongo un ejemplo? ¿Sí? Ok. A ver, me voy a un extremo, pero es la realidad. Trasládenlo a algo más pequeñito. La hermana Vicky se va afuera de su casa y dice, pastor, ¿me puede cuidar mi casa unas semanas que voy a salir fuera? Y cuando regresa la hermana Vicky ya no la dejo entrar a su casa. Ya me hice de su casa. ¿Tiene que sufrir el agravio? No. Ahora va de esta forma. Me presta 100 pesos y no se los pago. Y al rato se los cobro. O voy con la pastora, voy con la hermana Vicky porque mire, le presté 100 pesos y no me quiere pagar. Y la pastora me dice, pues hermano, no sufre usted el agravio. ¿Tengo que sufrir el agravio? Porque son 100 pesos. Pero como es una casa, ahí no sufre el agravio. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es lo mismo, no es lo mismo. Tú vas, no, pues es una casa, pastor. Es que no se trata de la cantidad, se trata de lo que es. ¿Sí me explico? Ahora escucha, si yo voy y pongo una demanda, porque ella pone una demanda porque yo me metí a su casa, le estoy, ¿cómo se dice? Despojando de sus bienes, de su propiedad. Pregunto yo, ¿la hermana está haciendo mal contra mí? Y si se va a quejar con la pastora por los miserables 100 pesos, ¿está haciendo mal? Pero dice, en esto defraudáis a los hermanos. Está defraudando a los hermanos. Está haciendo escándalo por 100 pesos. Hermana, ¿no hubiera sido más fácil sufrir el agravio? Hello. O sea que no tiene derecho de reclamar sus 100 pesos ni tiene derecho de reclamar su casa. Nosotros decimos, es que no se debe de saber, pero está en su derecho legal. ¿Me explico? Es su derecho legal, se sepa o no se sepa, es su derecho legal. Ahora, lo que Jesús nos enseña a los que tienen oídos para oír, es que lo mejor es sufrir el agravio. Esa es la recomendación de sufre el agravio y evítate problemas. ¿No quieres sufrir el agravio? Hazlo conforme a derecho, pero atente a las consecuencias. ¿Sí me explico? Esa es la realidad. Entonces, si un hermano va y habla y dice lo que el otro le hizo, escucha, está en su derecho. Nosotros religiosamente censuramos y decimos, es que no debería de haber sido. Lo hubiera dicho con el pastor. ¿Acaso no hay un sabio que hubiera juzgado? Sí, porque estamos queriendo llevar a la iglesia a los que tienen oídos para oír, que se actúen como los maduros, pero esa ley no es para los maduros. ¿Me explico? Perdón, esa ley no es para los inmaduros, esa ley es para los maduros. Son niveles de conocimiento, niveles de revelación. El que tiene oídos para oír, entonces Jesús le podría decir, ¿sabes qué? Sufre el agravio. Y si de momento dices, hermano, pero es que es una casa. Ok, ve y pleita porque me estás demostrando que no tienes oídos para oír. Todavía no estás en ese nivel.
Entonces nos tiene que quedar claro que si tú quieres sufrir el agravio, gloria a Dios, eso es lo que Dios nos recomienda. Y si no lo quieres sufrir, atente a las consecuencias. ¿Estás en tu derecho? Sí, y te puede ir bien y la puedes recuperar como la puedes perder. ¿Me explico? ¿Y quién puede juzgarte? Nadie. Pablo decía, y hace rato lo dije, todos seamos de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? El de Cristo Jesús. El que no escatimó a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo de los hombres. Ese es el sentir. Pero también Pablo dice, y si alguno siente diferente, pues el Espíritu se lo revelará. Y si tú tienes fe, tenla para contigo. Y si no, también el Espíritu te lo revelará. ¿Me explico? Pero queremos llevar a toda la iglesia a un mismo nivel de práctica, de conocimiento, de acción. No se puede. Tú mismo en tu hogar no tratas a uno por igual al otro. Y si los tratas iguales, estás haciendo las cosas mal. Cada hijo es diferente. Piensa diferente, siente diferente. Toma las cosas diferentes. No puedes actuar igual. Y por eso algunos hijos dicen, es que tú no quieres más. O sea, no es que lo quiera más. ¿Me explico? Entonces, tú y yo que tenemos que comprender que tenemos llaves y tú decides si las usas o no las usas. Y si las usas, las tienes que usar en Cristo para que te vaya bien. Si no, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque por más que tú le quieras abrir desde aquí a acá, no se puede. ¿Me explico? Se requiere, si tú quieres misericordia, se requiere que seas misericordioso. Si tú quieres perdón, se requiere que seas perdonador. Ahora, ¿saben qué significa la palabra se requiere? Es un requisito. Ahora, ¿tú crees que Dios puso ese requisito? No. Ese es el problema de los mandamientos. Escucha acá, tu cabecita, mandamiento. ¿Qué nos dice la palabra mandamiento? Que es una orden que se tiene que hacer así. Y si no lo haces así, no entras. No. Se requiere. Dios no está diciendo si lo haces así no entras, no, es que sus leyes requieren que lo hagas así, si no, no entras. Él quisiera que entraras, Él quisiera que todos los hombres fueran salvos, pero se requiere armonía. Él no puede agarrar y meterlos en el reino de los cielos. Porque hay leyes que Él estableció, su misma naturaleza, su mismo carácter, impide que nos tome y nos mete en el reino. No puede. Se requiere un estado de vibración, un estado de armonía, de vivir de acuerdo a su voluntad para que te vaya bien y entres en el reino. De otra forma no se puede. Ya nos hubiera agarrado, ya nos hubiera metido. ¿Me explico? Trata de entender qué es eso que se requiere. ¿Ok? Por último, escucha, las llaves del reino de los cielos, estas llaves espirituales, eran llaves que estaban ocultas y Jesús las vino a manifestar y entregárnoslas por medio de su estilo de vida. Y con ellas cerramos las puertas a nuestras bendiciones o las abrimos. Apocalipsis capítulo 3 verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios que nos ha dado llaves. Y si Él abre, nadie cierra. Y si Él cierra, nadie abre. Ahora la pregunta es, ¿Él cierra y Él abre? Trata de entenderlo, hermano. ¿Él cierra y Él abre? O sea, Él está ahí a ver si te abre o no te abre, o te cierra o no te cierra, te lo mereces o no te mereces. ¿Te bendigo o no te bendigo? ¿Tú crees que Él está ahí al pendiente de ti? Son leyes. Son leyes. Y esas leyes hacen que tú tengas acceso o la puerta esté cerrada. Esas leyes lo representan, son según su carácter, según su naturaleza. ¿Me explico? Por más que las quieras evitar, no las puedes evitar. Se requiere que lo hagas a su manera. Y no porque Él sea voluntarioso de que así lo tienes que hacer y si no, no. ¿Me explico, hermano? Las hermanas que cantan, hay cantos o alabanzas que están en un tono. ¿Las pueden cantar en otro tono? No. ¿Por qué no? Se requiere que estés en ese tono, ¿sí o no? Porque la alabanza está en ese tono. Así es el reino de los cielos, tiene un tono, tiene una naturaleza. No sé si me explico. Y si tú y yo no somos acordes a ese tono, acordes a esa naturaleza, no se puede. Por más que le grites, por más que le zapatees, no se puede. La iglesia cristiana necesita aprender a vivir en obediencia, dejarle de hacer tanto al cuento. Ya basta de tanto engaño, ya basta de tantas cosas, hermano, tanta paramaya que hacemos y no vivimos como Dios quiere que vivamos. Y no se trata, vuelvo a decirlo, de estar sin pecado, se trata de estar en armonía. Porque muchos, vuelvo a repetirlo, al ojo humano podemos decir, el hermano anda bien, pero tú no sabes lo que trae adentro cargado. Y el día que te saques lo que traes adentro, lo de afuera, solito se va a componer. ¿Me explico? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Del corazón. De todo lo que combate dentro de nosotros. Si estuviéramos en paz con nosotros, estaríamos en paz con todos los hombres. Que si el otro lo hace, allá en Dios. Que si él no lo hace, allá en Dios. Pero el sistema religioso que tenemos nos hace mirar la paja del hermano y no ver nuestra propia vida. Porque así es el sistema religioso. Ese es el antiguo pacto, estar viendo para afuera, viendo para afuera, porque si no nos va a venir juicio, nos va a castigar Dios a todos. Antiguo pacto. ¿Cierto o no es cierto? ¿O por qué señalamos, por qué juzgamos? ¿Por qué les vamos corriendo y le decimos al pastor, pero es que mire el hermano cómo está? Y usted permite que esté así, allá arriba. ¿De dónde seas allá arriba? ¿De dónde es? ¿Del antiguo pacto? ¿O no? A ver, esto ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo muchas veces, ¿sale? Hoy en día algún pastor le llegaría a los pies a Jesús. Hermanos, rapidito. ¿Le llegaría a los pies a Jesús? No, ¿verdad que no? ¿Qué pastor podría tener a un Judas ministrando en el altar?
la palabra, la alabanza o algún servicio. ¿Qué pastor puede tener un Judas? La pregunta es, ¿lo juzgamos o no lo juzgamos al pastor por tener un Judas? Entonces, si juzgamos al pastor, juzgamos a Jesús. ¿Quién estará bien? No. Jesús desde el principio sabía quién era Judas. ¿O no sabía? La Biblia dice que él sabía que era diablo. Y no que el diablo estuviera dentro de él. Después vamos a entender qué significa eso. ¿Vale? Pero vamos a tomarlo literal. Estaba el diablo dentro de Judas. Y a pesar de que estaba el diablo en Judas, le dijo, ven, y lo hizo su discípulo. O sea, imagínate un hermano que sea el diablo y el pastor le dice, ven, quiero que sea mi discípulo. Y aquí tenemos al diablo. Y no solamente eso, le voy a dar un cargo en la iglesia. Le voy a hacer el tesorero. Al diablo va a ser el tesorero. ¿Lo haríamos? ¿Estaríamos contentos? ¿Seguros que respetarían? ¿Los discípulos respetaron a Jesús porque puso a Judas como tesorero? ¿O vemos todos los evangelios murmurando contra de Judas porque se robaban las ofrendas? No se dice nada, pero Sí se menciona. Sí, porque se menciona. Sí se menciona que ellos murmuraban de Judas porque sabían que sustraía las ofrendas. ¿Me explico? Le pregunto ahora yo a ustedes, sabiendo que el hermano está robando las ofrendas, ya lo sabemos, ¿lo dejamos? ¿Por qué no si Jesús lo dejó? comentaríamos su mal hábito, ¿no? Jesús comentó su mal hábito. ¿Eh? Pero él siguió hasta que su conciencia ya no pudo. Por eso. Y nosotros somos mejores que Jesús. Jesús lo agarró aparte y le dijo, a ver, ven hijo, quiero platicar contigo, mira, esto que estás haciendo no está bien, te puede venir un juicio de parte de Dios, arrepiéntete. ¿Hizo eso Jesús? ¿Y nosotros lo haríamos? O lo sentaríamos, nos disciplinaríamos y pondríamos otro. Le daríamos la Santa Cena. Le lavaríamos los pies. Le diéramos encomiendas de hoy predicar el Evangelio. Ningún pastor lo haría. Ninguno procedería como Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ninguno ha entendido el Evangelio. Y nosotros como iglesia cristiana no hemos entendido el Evangelio. No sabemos por qué Jesús dejó a Judas ahí, lo hizo su discípulo, le dio un cargo, le dio la Santa Cena, le lavó los pies, lo mandó a predicar, fue de su confianza. O sea, no sabemos por qué y nosotros no nos atreveríamos a tenerlo ni lo permitiríamos como iglesia en Judas. Que no conocemos el Evangelio. De hecho, él comía de mí. Sí, así es. ¿Me explico? Ahí es donde nos damos cuenta que como iglesia cristiana estamos bien atrasados en lo que es el Evangelio. Si lo comprendiéramos, tendríamos muchos Judas acá. Y la pregunta, ¿y? Somos más espirituales que Jesús. ¿A dónde se fue Judas? Dice nuestra hermana, llegó el momento donde su conciencia ya no pudo y se ahorcó. ¿Y qué dijo Jesús? Se fue a su propio lugar. ¿Me explico? Tuvo las mismas oportunidades que los otros 11, pero las despreció. ¿Quién eres tú para juzgar? Todo tarde o temprano va a caer por su propio juicio porque son leyes. Dios no se toma la dedicación de estar, lo merece o no lo merece. Hay leyes que ya están estipuladas. Tú te ajustas, te va a ir bien, vamos a decir, y te salvas. Tú no te ajustas, te va a ir mal y sufrirás las consecuencias. Pero tenemos enseñanzas que son de la ley, de que Dios te va a castigar, de que Dios te va a condenar, de que Dios te va
etcétera, etcétera. Y después vamos a ir aprendiendo eso. Ahorita yo les estoy así dando argumentos, todo esto es parte de una pequeña introducción, pero después yo se los voy a ir poniendo con la palabra, así bien contundentes, para que nos demos cuenta cómo nos han engañado y nos han manipulado. Porque la iglesia cristiana vive en un engaño, ha sido manipulada y engañada, y pensamos estar en la verdad. Desde el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo que decía, no hay dos evangelios, sino que hay algunos que han entrado encubiertamente y están pervirtiendo el evangelio. Eso fue hace 2000 años. Y después de 2000 años nosotros seguimos pensando que el evangelio no se ha pervertido. Pero poco a poco vamos a ver cómo el evangelio que estamos viviendo está pervertido, está adulterado, y es un evangelio falso en el que vivimos. Y pretendemos que estamos en línea con Dios cuando estamos fuera de armonía con Dios. Por eso nos va como nos va. Por eso nos cuesta mucho trabajo ver la gracia de Dios o el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Voy a cerrar con esto. La Escritura dice, ¿es menester qué? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú y yo obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Si obedecemos a los hombres, nos va a ir mal. Y la mayoría hemos obedecido a los hombres sin darnos cuenta.